Hola, hola a todos. En este momento trataré de explicar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, intensidad de corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. En ese sentido, ¿cómo hacer para aprendernos cada una de las equivalencias de ellos o qué nos simbolizan? Y nos simboliza corriente, V nos simboliza voltaje y R resistencia. Las unidades de medida de ellos son: de la corriente son los amperios, del voltaje son los voltios y de la resistencia son los ohmios o omegas, como se le conocen en el alfabeto griego. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacer para aprendernos las fórmulas, para saber despejar cada uno de ellos? Nos auxiliamos de un triángulo que nos va a facilitar cómo aprendernos cada una de las fórmulas, donde encontramos voltaje, intensidad y resistencia. Algo que necesito explicarles es que siempre que nos encontremos en esta parte acá nos va a simbolizar multiplicación y en los extremos del triángulo nos va a simbolizar una división. ¿Cómo hacer eso entonces? Para encontrar voltaje, vamos a decir que voltaje va a ser igual, si ustedes vean, si suprimo voltaje, estamos en la base del triángulo y eso nos indica una multiplicación. Entonces, en tal sentido, voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. Ahora bien, si lo que deseamos encontrar es resistencia, hablábamos de los laterales del triángulo que nos ayudan a obtener una división. Entonces vamos a decir que la resistencia va a ser igual a voltaje entre intensidad. Empezamos siempre de voltaje. Ahora bien, escribimos nuevamente resistencia y de igual forma es con intensidad. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Y así es como nosotros podemos encontrar cada una de las fórmulas, ya sea para el voltaje, para la resistencia o para la intensidad. Vamos a tratar de darle solución al siguiente planteamiento que nos dice cuál es la intensidad de un circuito en el cual tiene una resistencia de 80 ohmios con una tensión de 110 voltios. No tenemos que olvidar que lo primero que tenemos que sacar son los datos y debemos de identificar nuestra incógnita, en este caso la intensidad de corriente. El ejercicio ya nos da el voltaje, que es de 110, y nos da la resistencia, que es igual a 80 ohmios. Entonces, vamos a ponerle aquí como una nota curiosa que nosotros no tenemos que olvidar, es que los ohmios están compuestos por voltios y amperios, por unidades de medida llamadas voltios y amperios. Entonces, en ese sentido, ya recapitulado un poco esa información, vamos a aplicar la fórmula y nos dice que intensidad de corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. Entonces, ya ubicando los datos, esto va a ser igual a esto va a ser igual a 110 voltios entre 80 ohmios. Pero no lo podemos dejar con esos ohmios porque necesitamos eliminar unidades de medida. Entonces vamos a decir 110 voltios entre 80 voltios sobre amperio. Eliminamos voltios y la intensidad de corriente va a ser igual a la división de 110 entre 80. Entonces eso nos va a dar como resultado 1.38
amperios. Y allí encontramos ya nuestra respuesta. A continuación se nos presenta el siguiente ejercicio y nos dice cuál es la resistencia de un circuito por el que circula una corriente eléctrica de 15 amperios con una tensión de 20 voltios. Ubicando nuestros datos tenemos, en primer lugar, que la resistencia es nuestra incógnita. Tenemos voltaje, que es de 20, y tenemos nuestra intensidad o corriente eléctrica, que es igual a 15 amperios. Entonces, en ese sentido, vamos y buscamos la fórmula de la resistencia. Y nos dice que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. En ese sentido, vamos a ver que resistencia es igual, ya ubicando datos, 20 voltios entre 15 amperios. La resistencia nos va a dar igual, tenemos que hacer esa división de 20 entre 15 y nos da como resultado 1.3. 1.3, ¿qué? Veamos que en el ejercicio anterior veíamos que un ohmio equivalía a voltaje sobre amperio. Entonces es un ohmio. Y aquí tenemos nuestra respuesta. Ahora bien, el siguiente enunciado nos dice cuál es el voltaje existente entre los extremos de una resistencia de 180 ohmios en la cual circula 1.5 amperios. Me está preguntando el voltaje. Ok, sacamos los datos. Voltaje es mi incógnita. Tenemos intensidad, tenemos resistencia. Y nos dice que la resistencia es de 180 ohmios. Y la intensidad es de 1.5 amperios. Si revisamos el triangulito de las fórmulas, vamos a encontrar que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Procedemos a ubicar los datos. Intensidad es 1.5 amperios y resistencia es de 180. Pero aquí no vamos a escribir ohmios, vamos a escribir voltaje sobre amperios porque me está pidiendo voltios. Ahora bien, voltaje va a ser igual a la multiplicación de 1.5 por 180. Y eso nos va a dar igual a 270. ¿270 qué? Vamos a verificar las unidades de medida. Amperio con amperio se eliminan y nos queda voltios. Entonces esta sería nuestra respuesta al ejercicio planteado.